contactarnos y con todo gusto repasar a detalle las consideraciones que tuviesen, ya sean como arrendador o arrendatario, y de acuerdo a eso, poder brindarles los argumentos de cómo poder afrontar alguna negociación o alguna controversia que se les pueda presentar. Vamos a dar pase al doctor Edwin Mendoza para que pueda conversarnos respecto de los efectos tributarios sobre los arrendamientos. Doctor Mendoza. Buenas tardes con todos, un gusto. Primero, antes de nada, antes de poder iniciar esta conversación, vamos a tener necesariamente que tomar algunos conceptos básicos para poder recién entrar en el tema tributario. Y ya varios de estos puntos han sido desarrollados efectivamente por el doctor Guillermo Gálvez. Pero primero tenemos que tener en cuenta lo que vienen a ser los contratos. El contrato, ¿qué es? Un acuerdo de voluntades, y como acuerdo de voluntades, las partes determinan su autorregulación. En castellano, ¿qué significa esto? En castellano significa que cada contrato tiene sus propias reglas. Por lo tanto, la salida que ustedes pueden solicitar puede estar en el propio contrato. En castellano, más claro, entonces, ¿qué podríamos decir? Si digamos que nuestro propio contrato nos dice que hay una situación de caso de fuerza mayor y nos dice de que para cualquier tipo de situación se puede suspender mediante un correo electrónico, ahí tenemos el mecanismo. Si el contrato mismo señala que el objeto del contrato es que yo voy a realizar una utilización de un determinado local, digamos que sea un local dentro de un centro comercial, y esta obligación tiene que ser realizada, pero hay una imposibilidad, yo podría invocar que hay una imposibilidad de ejecución del contrato. Entonces, no es de que todas las respuestas sean de forma general, es decir, cada respuesta dependerá primeramente de lo que diga el contrato. El contrato va a determinar cuáles son las condiciones por las que ustedes pueden suspender, cuáles son el objeto del contrato, que es el corazón del acuerdo de las partes, y en algunos casos, dependiendo del tipo de contrato, si hay una causal de suspensión o posibilidad de comunicación sin llegar al extremo en el que tengamos que llegar a una adenda. La adenda que se ha desarrollado en este punto es el caso más general. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contratos, y no quiero chocar con algunas personas, pero los contratos son como trajes sastres, tienen que ser a la medida de la operación, pero en aquellos casos donde simplemente chanco, pego, entonces en ese tipo de casos se puede entender que los contratos no tienen estas facilidades o estos puntos que podrían ser válvulas de escape ante una situación como el que estamos desarrollando. Teniendo en claro esto, vamos a desarrollar el punto que nos corresponde desarrollar en este punto, que son los efectos tributarios sobre arrendamiento. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Se lo escucha bien, doctor? Acá. Entonces, partamos del primer punto. El arrendamiento es visto desde el Código Civil del artículo 1666 al 1691 como una cesión temporal de uso de un bien. Este tema es muy importante porque lo vamos a tocar más adelante en el aspecto tributario. Es decir, es entregar algo temporalmente que luego se lo devuelvas. Por eso es una cesión temporal. Ya en el impuesto a la renta, los artículos 22 y 23 van a clasificar, dependiendo de la condición del contribuyente, como dos tipos de renta. O ya sea una renta de primera categoría, persona natural, o una renta de tercera categoría, que viene a ser las rentas de empresas. En ambas situaciones se va a aplicar el principio del devengado. El devengado, como muchos deben recordar, tiene una naturaleza más tributaria desde el 1 de enero del 2019, es un punto que vamos a desarrollar más adelante, pero lo debemos tomar en cuenta que el devengado se aplica en ambas cosas, en ambos puntos. Adicionalmente, sabemos que hay una merced conductiva del 6% de valor de predio, lo que llaman renta ficta, o en castellano, yo no te doy un kilo gratis, sino el Estado asume que tú tienes una utilidad o un beneficio del 6% del valor predial. Y por último, el tema de los arrendamientos, que es la diferencia entre lo que paga el arrendatario y lo que paga el propietario. Eso sería el pago del ingreso, y sobre ese ingreso se aplicaría la tasa del 5%, que será el caso
en la medida, evidentemente en este punto, que no sean entes vinculados o sujetos vinculados. Eso es forma general. Partamos al siguiente punto, por favor. Siguiente diapositiva. Devengado tributario. Todos sabemos que a partir del 1 de enero del 2019 entra lo que se llama el devengo tributario. El devengo, el principio de devengo, es un principio contable que siempre hemos discutido los contadores y abogados cómo que se tiene que entender. Para el devengo tributario, que es un concepto completamente recaudador, la administración creó determinadas reglas que tienen que ser aplicadas al artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Esos dos criterios van a ser de dos tipos, el tipo general y el tipo particular. En el tipo general, la parte más importante es que se genera el ingreso cuando se ha producido el hecho sustancial. ¿Qué es el hecho sustancial? Dependerá de cada uno de los elementos. En el caso de venta de bienes es control y transferencia, y en el caso de servicios dependerá de lo que dice la ley. Y no voy a extenderme mucho este punto porque se va a adelantar más puntos más adelante. Otro elemento importante es que en el caso del devengado no se da la situación de condiciones suspensivas, es decir, no se permite situaciones en las que a futuro te voy a pagar una determinada situación, sino son hechos que son tangibles o reales. Y evidentemente como principio de devengado no se aplica el tema de disposición de pago, que es entendido como principio de percibir. Siguiente diapositiva. Voy a ir avanzando rápidamente, luego ya iremos saltando a temas más particulares, pero es importante tomar en cuenta estos conceptos para poder entrar justamente a la discusión de las consultas que en varios puntos se han mencionado esta tarde. Criterio particular. El criterio particular que señala el artículo 57 copia de una u otra manera lo que dice el artículo 1666 del Código Civil, que es la cesión temporal de bienes por plazo determinado. La propia ley te va a señalar varios tipos de servicios, pero una de dichas condiciones tipo servicio es la cesión temporal de bienes a plazo determinado y calificará como devengado el ingreso se devenga de forma proporcional al tiempo de cesión. En castellano, ¿qué significa? Que si el contrato señala de que los pagos serán mensuales, el devengo será mensual. Y la misma norma te señala, salvo que exista un mejor método de medición. Ese punto es un tema interesante que más adelante lo vamos a mencionar como válvula que te da la propia norma, pero que lamentablemente tiene también determinadas condiciones. Hay que tener en cuenta que para el tema de los devengados, cuando hay una variedad de prestaciones, cada una de estas prestaciones se desarrolla de forma individual. En castellano, si yo tengo un local, tengo una galería donde soy dueño de varias tiendas y procedo a alquilarlas, cada una de esas tiendas, y en cada una, a uno le doy a un mes, a 2, a 3 meses, al otro periodo de gracia, cada uno tendrá independientemente una forma de cómo ser devengada como elemento autónomo, no se fusiona. Eso es lo que te trata de decir en este punto la norma. Hasta este punto quiero detenerme para más o menos comenzar a discutir qué es lo que va a señalar el tema de los contratos de cara en el campo civil al tema tributario, para luego ya ir desarrollando los otros puntos. Como hemos visto, los contratos de arrendamiento tienen una naturaleza originariamente civil. Es decir, las partes desarrollan todas sus condiciones, todas sus obligaciones, cómo se modifican, cómo se comunican, todas las condiciones de acuerdo al contrato. Saliendo de ese espectro del contrato y de naturaleza tributaria, la administración va a decir, ok, yo tengo conocimiento de este contrato y dependiendo de cómo está regido la forma de cómo se está estableciendo las prestaciones, la cesión en este caso, por ese determinado tiempo yo voy a proceder inmediatamente a considerar como ingreso y por lo tanto pago de impuestos. En castellano,
Si yo dentro de ese contrato he devengado proporcionalmente la cesión del tiempo en un mes, en 2 meses, en 3 meses y así mensualmente, pero lamentablemente no me ha pagado, yo por el principio del devengado, aun cuando tenga el derecho de recibir mi alquiler, estoy en la obligación ante la administración de realizar el pago. Uno dirá, pero eso es completamente injusto, porque ahorita estamos en una situación de excepción donde yo tengo un local en una determinada galería y en dicha galería, pues, por el lado del dueño, no puede recibir nada y por el lado del inquilino no puede recepcionar a ni un cliente porque está cerrado. Entonces, ¿cómo el Estado me puede decir que yo tengo que pagar un impuesto sobre una operación que de por sí no genera ni un ingreso? Hay una imposibilidad de que las personas entren en esa galería. ¿Cómo yo puedo decir que tengo un ingreso? Para la administración, y ese es justamente lo que mencionaba la ministra de Economía, es este tema punto de evaluación, porque las normas que están desarrolladas hoy día no están pensadas justamente en una situación excepcional. Luego ya iremos trazando cómo podemos salir, pero ahorita estamos planteando la forma general, cómo la administración lo tomaría. La administración te dice, a mí no me interesa cómo ustedes, si hubo o no hubo ejecución de la realización, porque para mí el hecho importante que va a determinar si hay el devengado es la forma como proporcionalmente ha cedido el tiempo. Si lo ha cedido mensualmente o anualmente, ese será el punto en el que yo te voy a cobrar. Pero la misma norma señala, salvo que exista una mejor metodología. Es decir, la norma te da la oportunidad para que tú puedas discutirle que haya una metodología diferente para poder entender este devengado. Pasemos la siguiente, por favor. No, la siguiente. Sí, ok, muchas gracias. Como elementos interesantes, la administración, y este es un punto importante, te dice que primero hay elementos que ya habíamos señalado anteriormente, que la forma de prestación se forma de forma independiente, algo que lo había dicho anteriormente. Para los casos donde se deba de tomar metodologías, se deben aplicar situaciones similares. Esa es una forma muy general de decir que si yo tengo alquileres de varios locales, tienes la misma metodología en teoría, pero esta es la parte que quiero que él entienda. La validación de una metodología, y así lo señala el artículo 57, se acredita a solicitud de SUNAT y hay un silencio positivo de 45 días hábiles. El cambio se realiza al ejercicio siguiente, es decir, si yo tengo un tema originalmente en un contrato en el que yo digo mi metodología como tal es pagarte mensualmente, mes a mes, determinado impuesto, yo puedo ir y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esa metodología, yo tengo otra forma de metodología dependiendo de cuántos sean los ingresos, digamos, que puedan tener las partes o el propio contrato. Eso tiene que comunicárselo a la SUNAT, una tendría que darse en un silencio positivo 45 días hábiles y desde no lo ha realizado, ejecutarse al ejercicio siguiente. Entonces, no me diga, pero eso no me sirve. No me sirve porque simplemente para que haya 45 días hábiles ya habremos salido de esta situación y del ejercicio siguiente evidentemente tampoco me sirve. Entonces, tal vez la norma que vaya a desarrollarse en el futuro, porque digo, estas son las normas generales, ahorita estamos en una situación excepcional, vaya a tocar este punto y habrá de tomarlo en cuenta. Es decir, que te dé una metodología para que puedas variar y la administración en ese punto diga, pues efectivamente hay un tipo de cambio y no se realiza de esta forma, sino de acuerdo a lo que dice el contrato. Pero entonces llega la pregunta, pero entonces, ¿por qué me hablan de adenda? ¿Por qué puedo hacer comunicaciones? Porque también se pueden realizar. Y ese es el punto al que quería llegar de forma general. Por eso es que era necesario entender todo este macro general para poder hablar de las adendas. ¿Qué cosa es una adenda? Una adenda es un conversatorio, una comunicación entre ambas partes para determinar una situación excepcional dentro del contrato, ya sea de cambio, mejora o demás, para poder dar viabilidad al tipo de
de acuerdo, de autonomía de los voluntarios. Acuérdense que son dos personas que han decidido crear sus propias reglas. Entonces, la adenda te va a permitir desarrollar esto y decirlo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un contrato por 5 años. Yo quiero, a través de una adenda, porque mi contrato me dice que yo me puedo comunicar vía correo electrónico, vía carta, bueno, carta notarial no se puede realizar, vía cualquier medio escrito en el que podamos validar que durante estos 2 meses nos olvidamos del tema mensual y colocamos en una burbuja y será como un periodo de gracia en el que simplemente no queda absolutamente nada, tú no me cobras, yo no te cobro. ¿Se puede realizar eso? Efectivamente se puede realizar, y tal como lo determinó el doctor Guillermo, se realiza mediante un acuerdo de voluntades. Es decir, las dos partes saben de que ahorita en todo hay una situación de emergencia, las empresas evidentemente necesitan liquidez, las otras empresas necesitan vender y ahorita ponerse en una discusión de sabes que yo quiero que me pagues, yo no quiero pagarte tanto, ambos pierden. Entonces es un tema de comunicación de ambos. Más allá de las normas tributarias que hemos desarrollado donde señalan que para la SUNAT su observación fija es determinar caso de forma general por la prestación como la naturaleza, son la norma, las obligaciones principales son civiles, son las dos partes los que a través de una adenda pueden hacer esta variación. Sí, lo pueden realizar y sería lo más opcional dependiendo de los propios instrumentos que te den el propio contrato. Es decir, si tienen la facilidad de que el contrato se puede realizar una comunicación de acuerdo, porque el contrato así lo determina, vía correo electrónico, magnífico, se realiza. Que luego lo pueden, ¿cómo se llama?, formalizar después de todo este tema del estado de emergencia nacional, claro, se puede realizar. En este punto, y ya hablando de la adenda, solamente, retrocedemos una lámina anterior, por favor. Esta lámina es importante para aquellas empresas que van a desarrollar adendas. Creo que hay participación. El artículo 57 también te va a señalar situaciones en las que para la administración podría observar el tema de una disminución de ingresos. Cosas que yo no puedo colocar en castellano en una adenda. En una adenda yo no puedo realizar que de acuerdo a mis estimaciones en este año, porque he tenido una pérdida, yo necesito que procedas inmediatamente a este mes me rebajes el 20% y el próximo año te puedas subir un 40%. No se pongan en ese análisis. Primero, porque la norma podrían ir justamente contra la norma del principio de devengado, y es una norma clara, acuérdense, el principio de devengado tributario tiene naturaleza recaudatoria, en castellano no entiende razón, su único interés es recaudar impuestos, y la propia norma te dice, oye, no te voy a considerar si tú por si acaso me haces una estimación. En resumen, si yo quiero hacer una adenda, no me pongo a discutir este tema, simplemente digo, las partes han acordado que en el mes del 16 de marzo, digamos, al 1 de mayo, ha quedado determinado que el pago será solo una sola cuota que se pagará en determinado monto y en determinada condición. Punto. No nos metemos a analizar toda esta situación. No es conveniente porque el propio principio te va diciendo de que no lo vayas a hacer. O por lo menos no es lo recomendable. Segunda situación que tampoco se tiene que colocar en adenda. Temas de descuentos. Esto ya es de forma más literal. ¿Sabes qué? Mira, yo te alquilo, pero más allá podemos ir y negociar porque yo te voy a dar un producto mucho menor, así que compensamos y que originalmente te alquilo a 1,000, pero con este descuento vamos a reducirlo a 80. No. Para ellos son dos operaciones diferentes que tienen impuestos diferentes. El tema de la negociación entre las partes no es parte para justificar una disminución del impuesto del devengo, ¿correcto? En otras palabras, la administración no le gusta confundir. Cada operación tiene su propio camino. Si en algún punto se entrecruzan para la administración,
los va a separar y determinará el impuesto correspondiente de forma independiente. Y por último, evidentemente, en las situaciones en las que yo digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar, pero me vas a reducir el impuesto del alquiler porque yo voy a pagarle a tus proveedores y por eso me lo vas a rebajar. No, tampoco vayan a colocar eso en sus adendas porque como menciono, estos son los tres elementos que son muy claramente mencionados por la administración o por la ley del impuesto a la renta para justamente no calificar como tal dicha disminución, la va a cuestionar, o por lo menos va a señalar de que no es justificación y simplemente lo va a tomar como el valor original. ¿No? Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Por ahora no tenemos preguntas, doctor Mendoza. ¿Seguro? A ver. Ok, ya. Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ya. Finalmente tenemos el tema de los gastos deducibles empresariales. Para el tema de los gastos deducibles empresariales, como sabemos, el tema de los arrendamientos se aplica al literal S del artículo 37, principio de causalidad, con el cual yo puedo utilizar dicho gasto como deducible al 100%. Y con respecto, y este es un punto interesante, con el tema de los gastos por condiciones de trabajo, ya sea renta de quinta categoría para sujetos no domiciliados. En este punto es un tema interesante. Como ustedes deben saber, cuando yo contrato a una persona no domiciliada, esa persona tiene, de acuerdo al artículo literal C del artículo 20 del reglamento, esa persona, el alquiler que tenga y alimentación que tenga esta persona no domiciliada con su familia, va a ser cubierta por la empresa y ese alquiler evidentemente es un gasto deducible directamente para la empresa, más no una renta de quinta de esta persona. Entonces, dependerá de la situación de qué es lo que pasa si yo finalmente alquilo, pero ha habido este tema del COVID, se han cerrado las fronteras y no puedo traer a esa persona. La misma situación que originalmente le señalaba. En este punto, para la administración tributaria, el devengo se aplica sí o sí, pero y dependerá de las partes en ese punto poder resolver y quedar libre justamente de este elemento como ya sea una resolución del objeto del contrato para poder inaplicar el impuesto, porque si solamente nos enfocamos en el tema de los artículos de la ley del impuesto a la renta, ha quedado determinado que ellos en su concepto completamente recaudador van a proceder inmediatamente a generar el cobro de los impuestos correspondientes por estos ¿hay preguntas sobre este tema? ¿Ha quedado claro o hay algún tipo de duda? No, por ahora no tenemos preguntas, doctor. Ya, ok. Entonces conmigo eso será hasta luego. Hasta muchas gracias. Muy bien.